¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Cuarto C Madrid Ceón. Un aplauso para nosotros. Y entonces estamos con el gran Jacopo Alegre. Yo soy su super hosto follower porque hace unos hosto consejos italianos muy buenos que tenéis todos que ver. Publicidad gratuita, ¿vale, Jacopo? Y entonces vamos a hacer unos osteoconsejos sobre lo que es el diagnóstico para el sacro. Entonces, ¿cómo hacer un diagnóstico lo más completo posible del sacro? Lo primero es, de pie, ver las adaptaciones que puede tener el paciente. Lo vamos a poner de espaldas. ¿Qué posibles problemas o adaptaciones tiene la columna por arriba? ¿O qué posibles problemas o adaptaciones tiene desde abajo? Para saber si la pelvis está adaptando o no está adaptando. ¿Por qué? Porque sabemos que pelvis y sacro muchas veces se adaptan a todas esas tensiones y tenemos que imaginar si hay algún tipo de patología primaria o secundaria. Tenemos que intentar discernir con la anamnesis, con lo que hayamos hablado antes con el paciente, y con la inspección. Después de esto, la inspección es estática y dinámica. Después de esto, un buen consejo es ver si llega alguna tensión a la zona de estas sacroiliacas. Se inclina hacia adelante, con test de pulgares ascendentes, por ejemplo. En este caso tiene un pulgar ascendente positivo a la derecha. Vemos si hay... Esto es un test muy inespecífico, pero nos hace ver si existen tensiones faciales en esa zona, que hay una hipomovilidad sacroiliaca o de las vértebras lumbares superiores. Y vemos que no puede bajar más, es un poco de madeira, tiene unos isquiotibiales tensos. Vemos la capacidad de movimiento de la columna y vemos también ese test de pulgares ascendentes para hacer un test analítico de tensiones en esta zona sacroiliaca. Vuelve arriba. Dentro de la movilidad lateral, inclínate a un lado y al otro. Vemos también lo mismo. Si tiene puntos de quiebra, aquí vemos una zona plana que no se abre en el lado izquierdo. Inclínate al otro lado. Y aquí se mueve un poquito mejor, también un poquito de zona plana en esta zona. La verdad es que el resto de la columna se comporta bastante bien, tiene tensión en esta zona. Cuando se inclina uno de los lados, inclínate hacia uno de los lados, normalmente siguiendo la primera ley de Fred, como el resto de la columna, cuando haya una inclinación de un lado, la vértebra, el sacro siempre va a tender a rotar del lado contrario. Entonces es normal sentir cómo la base sacra del lado que inclina hace una pequeña anteriorización. El sacro hace un pequeño giro. Inclina al lado izquierdo. De hecho, al lado derecho inclina bastante bien, este lado izquierdo le cuesta un poquito. Eso quiere decir que o bien tiene un problema de posteriorización de esta base sacra o de anteriorización del lado contrario. Puede tener alguna disfunción en este sentido, ¿no? En este caso, de rotación izquierda. También lo que vamos a hacer es un análisis del paciente en sedestación. ¿Cuáles son las ventajas de analizar la postura, la movilidad del sacro en sedestación? Que por el peso del cuerpo fijamos los ilíacos, se fijan los ilíacos y hacemos un examen del sacro un poquito más analítico. En este caso, un buen test sería un test de Mitchell, pidiendo extensión y flexión por dentro de las EIPS, palpo la base sacra, posición neutra, y ahora extensión, extiende, ahí extiende bien a la derecha, no va a la izquierda, seguramente porque esta base sacra sea más posterior, y ahora flexión. Y en la flexión, en la retroversión, van bien los dos dedos, replica hacia adelante, cuando va hacia adelante, noto como va bien a la derecha y aquí como que se queda un poquito anclado, sin una lesión de base sacra posterior en el lado izquierdo. Podemos completar con un análisis en decúbito prono, por favor, aquí. Y a mí en decúbito prono me gusta hacer dos tipos de análisis. Primero, esto es muy quiropráctico, un análisis de la posición de las estructuras, en este caso de la base sacra y de los ángulos inferolaterales del sacro. En este caso, a la palpación vemos como esta base sacra es más posterior. Visualmente también se ve como este pulgar penetra más, el pulgar derecho penetra más que el pulgar izquierdo. En este caso es porque él puede tener una base sacra ligeramente en torsión, o una base sacra más posterior en este lado. En este caso encontramos una base sacra más posterior del lado izquierdo, los ángulos inferolaterales están más o menos bien situados. Entonces intentaríamos investigar qué lesión tiene en esta zona. Aquí luego podríamos tener tanto una lesión de flexión unilateral, es decir, que la base sacra es más posterior en este lado, como una lesión de torsión. Para distinguir si hay una lesión de flexión unilateral de torsión, eso ya sería entrar más en patología, sería algo más complejo de explicar, pero a mí un test que me gusta mucho para completar todo el diagnóstico es el test de Sutherland. ¿En qué consiste el test de Sutherland? Que sin efecto de la carga, sin estar el paciente apoyado en el suelo, ni sentado ni de pie, descargando al paciente, yo pongo la mano sobre el sacro, en este caso el talón sobre los ángulos inferolaterales y los dedos largos sobre la base sacra, y le pido inspiración y expiración. Inspira, en este caso vemos que hay poca movilidad, en inspiración debería de ir hacia los pies,
en flexión y en expiración extensión. Yo voy a exagerar un poquito, coge aire, sería este movimiento. A él le cuesta un poquito como crear esa flexión, echa fuera. ¿Vale? Coge aire, en este caso va a retroversión bien, le cuesta ir un poquito, echa aire y al echar aire va un poquito más esta mano, la mano tiene más tensiones que llevan a extensión del lado derecho que del lado izquierdo. Eso sería, nos sigue diciendo que hay una base sacra posterior en este lado que sería lo que tendríamos que manipular. Entonces, repetimos, analizamos adaptaciones, test de movilidad en bipedestación para ver si hay alguna fijación en sacroiliaca y para ver si la base sacra se mueve correctamente, test en sedestación para ver también la base sacra si en relación aislada del sacro y por último test de Sideland y test posicional. Con eso tenemos un montón de información que nos podría hacer decidir de una mejor manera qué tratamiento tiene que recibir el sacro. Yo en este caso tenemos dos opciones, o bien lo vamos a tratar con drop, sacra posterior, en este caso para una base sacra posterior unilateral a la izquierda supondríamos que hay una flexión lateral, podríamos hacer una manipulación con drop intentando anteriorizar esa base sacra hacia adelante. Sería esta manipulación, coge aire, echa aire, al final de la respiración manipularíamos. Hacíamos 3 manipulaciones, coge aire, fuera, fuera. Y nada más amigos, muchas gracias a Cuarto C por su atención, un aplauso para nosotros y gracias a Gran Gato, como le dije,